Bienvenidos al siguiente video de la serie. Como se los mencioné en el anterior, en esta ocasión vamos a ver el diodo en inversa y en ruptura. Entonces, pues empecemos. Empecemos a ver este diodo bajo estas dos condiciones. Cuando el diodo está polarizado en inversa, no hay más que una opción. El diodo se modela como un circuito abierto. Eso es lo que sucede. ¿Y qué pasa en ruptura? Recordemos, en ruptura, el diodo puede ser capaz de conducir. El sentido de la corriente está en sentido contrario a lo que dice su símbolo. Entonces tenemos ruptura. ¿Y cómo se modela un diodo en ruptura? Se modela con una recta vertical en el voltaje de ruptura precisamente. También se le llama Zener. Es así como vamos a considerar el diodo en inversa y en ruptura. Ahora, para resumir este comportamiento, voy a utilizar una tabla que está en el libro de Robert Boylestad de dispositivos electrónicos y teoría de circuitos, específicamente en la página 12. Tiene esta tablita que me parece bastante buena y que permite modelar, más bien permite resumir las características de un diodo. Ahí está. Y podemos ver lo siguiente. Aquí tenemos dos casos. El modelo de caída constante y el modelo ideal. Arriba está el modelo de caída constante. Podemos ver la gráfica. Esta ya la reconocemos. Aquí se utiliza entonces la caída de voltaje de 0.7 volts cuando el diodo está polarizado en directo. Aquí está indicado también. Y este es el modelo. A mí no me gusta mucho utilizar una fuente de voltaje porque luego se presta a confusión. Luego podríamos pensar que el diodo es una fuente de voltaje y no es así. Sin embargo, yo he visto que muchos autores, en mucha literatura, se modela así el diodo cuando está polarizado en directo. En este modelo, cuando el diodo está polarizado en inversa, no hay corriente. La corriente vale cero. Y eso lo representamos con un circuito abierto. Ahora, abajo tenemos el modelo ideal. Lo que ya vimos en el modelo ideal, pues es la gráfica. Aquí está. Sabemos que hay 0 volts en sus terminales. Y eso lo representamos como un cortocircuito perfecto. Ahora, cuando el diodo está en inversa, no hay corriente y el diodo se modela como un circuito abierto. Justamente como aquí lo puse. Entonces, esas son las condiciones de polarización inversa. Entonces, es muy útil tener esta tablita por aquí. Y ahora, en ruptura, ¿qué es lo que sucede?
Eso lo voy a poner aquí, lo voy a poner con con un eje. A ver, déjenme poner mi plano cartesiano. Y en ruptura, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber en ruptura? Independientemente de cómo lo modelemos en directa, en ruptura inevitablemente tenemos que usar una recta así, colocada en la zona de ruptura. Y aquí toda esta parte es la zona inversa y después depende de qué modelo utilicemos, ya sea el exponencial o el modelo de caída constante o el modelo ideal. Pero esa parte en los tres modelos es la misma, una recta horizontal desde cero hasta el voltaje de ruptura. Y en el voltaje de ruptura, una línea vertical justamente en ese valor, en el voltaje de ruptura. Así es como lo modelamos. Esa es la parte del diodo en ruptura y en inversa. Pues a ver, hagamos un ejemplo. A ver, por aquí ya tengo uno preparado. A ver, este ejercicio es del libro de Jagger, de Microelectronics Circuit Design. Es la cuarta edición de este libro. Y aquí en la sección 312, esa es la sección de problemas, se estudia el diodo en inversa y en ruptura. Voy a copiar estos, a ver, sí, estos dos se refieren a la misma figura. Ahí está, ahí está la figura y pues vamos a verlo. El problema es el 381 y lo que dice es lo siguiente. Dibuje la recta de carga para el circuito que está aquí abajo, 381, y encuentre el punto de operación. Aquí dice que sobre las características de la figura P342. ¿Cuáles son estas características? Pues déjenme copiarla. La figura P342. Aquí hay que dibujar la recta de carga. Pues yo creo que ahí se ve bien. Entonces, eso es lo que dice el problema 381. Dibuje la recta de carga del circuito en las características, en la característica de la figura que está a la derecha. Y encontrar el punto de operación. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, pues hay que hacerlo. Voy a mover esto un poco porque ahí me está estorbando. Y yo creo que está bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar el circuito. Lo voy a dibujar de otra manera. ¿De qué forma? Voy a hacer el circuito equivalente de Thevenin. El circuito está así. Vean que este diodo tiene una pequeña diferencia con respecto al símbolo que les mostré en videos anteriores. Este es el símbolo de un diodo Zener. ¿Qué quiere decir diodo Zener? Quiere decir que es un diodo de propósito específico y eso significa que es un diodo que está fabricado de forma particular y esa forma de fabricación, esa manera de fabricar este diodo Zener implica que tiene un voltaje de ruptura pequeño.
Y en esta figura nos dicen que es de 4 volts. Ese es su voltaje de ruptura. En los diodos de propósito general, los diodos normales, pues ese voltaje de ruptura es muy grande, bueno, es muy negativo. Menos 100, menos 120, menos 150, menos 200. Bueno, el diodo Zener está fabricado de una forma particular, de forma especial, para que el voltaje de ruptura sea pequeño, en este caso menos 4 volts. Esa es la diferencia más importante que puedo yo mencionar. Ahora, aquí como lo mencioné, tenemos entonces el circuito equivalente. La resistencia equivalente es el paralelo de 3.6 kilo ohms. Es el paralelo de 3.6 con 10 kilo ohms. Entonces aquí puedo escribir que la resistencia de Thevenin es igual a el producto entre la suma, 3.6 por 10 entre 3.6 más 10. Esos son 360 ¿entre cuánto? Bueno, aquí tengo la calculadora. Ya que tengo aquí esto, pues hay que aprovecharlo. A ver si me fue. Sí, se me fue, porque se me fue. Bueno, algo hice. No importa, aquí la puedo escribir otra vez. Esto es producto entre la suma. ¿Cuánto va a dar esto? Otra vez se me fue. Mm, luego voy a descubrir por qué se me fue. 3.6 por 10, 3.6 más 10 es igual. Ahora sí ya no se fue. Y a ver, ¿cuánto va esto? Estos son 300, no, 360 no, esto es 36 entre 4 punto, no, 13, 13.6. Ahora sí. Eso es 2.65, lo voy a redondear así. Bueno, 2.646. Esos son kilo ohms. Esa es la resistencia equivalente. Y ahora también puedo decir cuánto vale el voltaje de Thevenin. ¿Cuál es este voltaje? Está dado por el divisor, ¿no? Está dado por el divisor de tensión. Entonces aquí es 3.6 entre 10 más 3.6 por 24. ¿Cuánto es eso? 3.6 entre la suma, 10 más 3.6 por 24. Eso es 6.35 volts. Ahora sí, ese es el voltaje de Thevenin. Este circuito está muy sencillo, pero sirve para ejemplificar lo siguiente. No importa si el circuito tiene una resistencia o dos, una fuente, dos fuentes, no importa la complejidad que tenga el circuito, podemos simplificarlo a la forma de Thevenin y poner como carga el diodo. Esto es muy útil. En ejercicios posteriores voy a abarcar también esa cuestión. Bueno, ahí está el circuito entonces y ahora puedo yo escribir la recta de carga.
¿Cuál es la recta de carga? Bueno, aquí tenemos entonces 6.35, que debe de ser igual a la caída de voltaje en la resistencia, 2.647 por la corriente del diodo. Después, más el voltaje del diodo. Esa es la recta de carga, pero con una salvedad. El voltaje del diodo debe estar al revés. Ahí está. Menos porque el silicio P está abajo y el silicio N está arriba. Nos lo podemos dejar así y lo que yo puedo cambiar es la fuente. La fuente la puedo poner al revés. Ahí está. Ahora esta recta, ¿cómo la dibujo? Cuando la corriente vale cero, el voltaje del diodo es menos 6.35. Eso está por aquí. Así a ojo, por aquí. Eso es cuando la corriente vale cero. El voltaje del diodo es menos 6.35 y corresponde porque está en inverso. Ahora, cuando el voltaje vale cero, la corriente vale menos ¿cuánto? Creo que debí de calcularlo antes. A ver, vamos a calcular. 6.35 entre 2.647. Esos son kilo ohms. Entonces la corriente debe ser en miliamperes. 2. Pues 2.4. Entonces yo lo voy a poner como 2.4. Aquí es 2, 2.4 debe estar por aquí. Así a ojo. Entonces el punto de operación es la intersección. Este es el punto de operación. Vean ustedes cómo en la zona de ruptura el diodo se modela como una recta vertical, en este caso colocada en -4. Entonces podemos poner esto aquí y concluir que el punto de operación Q es igual a aproximadamente, bueno, esto sí es -4 volts, y la corriente, pues está un poquito menor a 1 miliampere. Híjole, pues yo diría que como 0.75 miliamperes. Es una aproximación. ¿Qué tan buena es la aproximación? Pues eso depende de la gráfica. Depende de la gráfica y del ojo. Pero tal vez un poquito más. Tal vez es como 0. Bueno, lo voy a modificar un poquito. Tal vez es más grande, ¿no? Ese es el problema con las gráficas. Lo voy a poner como 0.85. Ahí está. Bueno, esto entonces está resuelto el ejercicio. Déjenme subrayar mi respuesta. Muy bien. Ahora, el problema 3.82, dice, encuentra el punto de operación para el diodo Zener de la figura P381. Pues es lo que acabamos de hacer. Pues ya, tal vez haya algo diferente, pero eso es lo que debe de pasar.
Ahora, aprovechando que está aquí el ejercicio, vamos a utilizar algún método diferente. Vamos a ver esto. La corriente debe de ir aquí, en esta resistencia de 10 kilo. Así debe de ir la corriente. La corriente en el diodo Zener, en el diodo debe de ir así. La corriente circula al revés de como está el símbolo. Y la corriente en la resistencia de 3.6 debe de ir así. Entonces se puede escribir una ecuación que diga lo siguiente. 24, según la ley de Ohm en la resistencia de 10 kilo ohm es 24 menos el voltaje del diodo Zener. Asumimos que el diodo Zener está en la zona de ruptura y que en sus terminales hay 0.4 volts. Entonces es 4 volts positivo. Positivo porque está en la zona de ruptura. Entonces es 24 menos 4. Es más, para clarificar eso, ahorita lo voy a poner. Entre 10 kilo ohms. Esa es la ley de Ohm en la resistencia de 10 kilo. Eso debe de ser igual a la corriente del diodo Zener. La corriente del diodo. La voy a llamar así, ¿no? Corriente del diodo. Más la corriente en la resistencia de 3.6. De nueva cuenta, la ley de Ohm. ¿Cuál es el voltaje en los extremos de la resistencia de 3.6? Es el voltaje del diodo, 4 volts. Y aquí es 3.6. Entonces ustedes pueden observar aquí que la corriente del diodo ya la podemos despejar. Simplemente podemos hacer esta operación. Aquí son 24 menos 4, pues son 20. 20 entre 10. Esto es igual. Bueno, lo vamos a restar de una vez. Menos 4 entre 3.6. 0.89. Esta es entonces la corriente en el diodo. 0.89 miliamperes. Yo calculé así a ojo 0.85. No está mal. Y ahora nada más el detallito que me faltaba. El detalle quiere decir que tenemos que ver que el diodo está polarizado en inversa. Sí, está polarizado en inversa y está en la zona de ruptura. En esta condición, el voltaje de 4 volts, el más está arriba y el menos está abajo. Así. Así sucede cuando el diodo está en la zona de ruptura. Entonces, por esa razón, es 24 menos 4. Entonces, así ya tenemos resuelto pues este ejercicio. Y ya vimos el diodo en la zona de ruptura. En inversa, vamos a ver ejercicios más adelante donde podamos estudiar la zona de ruptura, perdón, la zona de inversa. Bueno, hasta la próxima.